Hoy el gobierno argentino anunció que se retira de la Organización Mundial de la Salud y lo mismo está pensando hacer Javier Milei con respecto a otros organismos, otras organizaciones internacionales y tratados. También está pensando en hacerlo con respecto al Acuerdo de París sobre el cambio climático y también revisar otras adhesiones. En algunos casos hay que hacerlos por ley, otra podrá ser por decisión del gobierno. Es una decisión controversial. Obviamente va a generar mucha polémica, pero está claro el alineamiento perfecto que tiene la Argentina a través de Milei con Donald Trump y los Estados Unidos, y de alguna manera Milei está replicando lo que hace Trump en los Estados Unidos. No es diferente a nuestro sistema penitenciario, excepto que sería mucho menos costoso y tendría un gran efecto disuasorio. Organizaciones internacionales difieren con el presidente estadounidense ante su lectura de la posibilidad expuesta por el mandatario salvadoreño de admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Es un sistema penitenciario que ya está hacinado, que tiene condiciones insalubres, en donde hemos podido documentar casos no solo de torturas y malos tratos a manos de guías penitenciarios, sino también a manos de otras personas detenidas, algunos de quienes efectivamente pertenecían a las maras en El Salvador. Y frente a la deportación de miembros de pandillas, están vinculadas con los acuerdos que él hizo cuando era alcalde de San Salvador con algunos de estos líderes de pandillas que hoy en día están cumpliendo condenas en Estados Unidos. Genera importantes preocupaciones en torno a la seguridad de estas personas si fueran transferidos. Si tenemos el derecho legal de hacerlo, lo haré de inmediato. Pero podemos llegar a acuerdos para sacar a estos animales de nuestro país. Ante lo que organizaciones también reaccionaron. Si son ciudadanos estadounidenses, no podrían ser llevados a una prisión de El Salvador. Eso sería ilegal. Pero si alguien está aquí en condición de indocumentado o si no tiene papeles en regla, podría ser objeto de esta medida. No veo ningún tipo de veeduría ni institucional ni independiente que pudiera dar garantía no solo de los derechos humanos de estas personas que sean deportadas, sino de los miles de personas que están hoy detenidas en El Salvador. Aparte de los detalles legales, están por discutirse los costos que asumiría Estados Unidos de avanzar en este aspecto. En una operación simultánea con varias agencias federales, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ICE, por sus siglas en inglés, informó sobre el arresto en Colorado de más de 100 inmigrantes que presuntamente estarían relacionados con la banda transnacional Tren de Aragua. Desafortunadamente tenemos que venir a las comunidades porque no obtenemos la cooperación. Sería mucho más fácil y mucho más seguro para nuestros oficiales y agentes si pudiéramos detener a estas personas en un entorno seguro. Este operativo ocurre horas después de que el Departamento de Defensa, así como la Casa Blanca, confirmaran el arribo de los primeros 10 inmigrantes criminales violentos al Centro de Operaciones Migratorias de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba. Los primeros vuelos llegaron a la Bahía de Guantánamo ayer por la tarde desde El Paso. Había 10 miembros de la banda transnacional El Tren de Aragua en este vuelo y en general nuestros heroicos agentes de ICE continúan priorizando la deportación de violentos criminales extranjeros en comunidades de todo el país. Recientemente, militares estadounidenses fueron despachados a esa base militar tras la orden del presidente Donald Trump. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen. Gobiernos de la región han rechazado el envío de inmigrantes hacia la instalación militar de Guantánamo. Ningún mexicano, ninguna mexicana va a ir allá bajo ninguna circunstancia. Desde que se dio la noticia, se envió a la Embajada de los Estados Unidos una nota diplomática justamente diciendo que aquí vamos a recibir a todas y a todos los mexicanos que así lo deseen. Constituye un acto barbárico. Es además una amenaza a la seguridad nacional de Cuba y de la subregión. El Centro de Detención de Inmigrantes en la Bahía de Guantánamo opera por separado del Centro de Detención Militar para Terroristas. Desde la década de 1990, el Centro de Inmigrantes se ha utilizado principalmente para retener a haitianos y cubanos recogidos en el mar. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.